Dios les bendiga, queridos estudiantes. La paz del Señor Jesús, aquellos que están perseverando en esta clase, aquellos que están viendo estos espacios educativos que lo estamos trasladando en nuestra iglesia. Dios es amor aquí en Voz a la Estación. Dios les colme de bendiciones. El día de hoy no puedo estar de manera en vivo, pero voy a dejar esta clase grabada. Espero que les esté yendo bien en la evaluación. Ya les envié el link de la evaluación. Por favor, escriban al último su nombre completo. Están cinco preguntas, cinco de Génesis, cinco de Éxodo. Y por favor, les pido el favor que al último registren su nombre. Ahí dice en la última casilla, por favor, escriba su nombre para saber de quién es el que está evaluando. Y usted, por favor, va a escribir. Por favor, escribe allí su nombre. Dios les bendiga nuevamente. Recuerde que estamos viendo el libro de Levíticos, hoy esa es la última clase y entre ello estábamos viendo el pasaje que tiene, bueno, estábamos viendo acerca, como está en mi imagen, el séptimo día era el descanso de ellos, el año del jubileo. En el Levíticos capítulo 26 habla acerca de las bendiciones y los castigos que ellos tendrían que pasar por causa de la desobediencia, que lo encontramos siempre en los cinco primeros libros y más específicamente lo encontramos en el Deuteronomios capítulo 28. Eh, entonces, podemos ver cómo habíamos quedado en este punto y cómo en el libro de Levíticos habla acerca de los tipos de sacrificios que había, perdón, en aquella época. Estos sacrificios lo hacían con el objetivo de el arrepentimiento. Eh, entonces, en cierto modo, era eso. El pueblo tenía que regresar a Yahvé y él perdonaría sus pecados, como lo podemos ver en el capítulo 26, en el versículo 40 y 45. Ahora, como vimos esta clase la vez pasada, ahora nos vamos a enfocar en esto. Espero que por favor veas todo esta clase que te va a servir mucho. Los temas fundamentales del libro de Levíticos es la presencia de Dios. Los levitas eran en cierto modo los encargados de algunas cosas del tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. Recuerde que en el monte de Sinaí, en la montaña de Sinaí, Éxodo 3:1, era en cierto modo el santuario, era esa tienda donde estaba el medio de las otras de las tiendas de los israelitas, y en esa tienda donde se hacía el templo, el Señor había prometido un pacto. ¿Cuál era ese pacto? Que Él habitaría entre ellos. Ese es el factor clave del libro de Levíticos porque vemos que el pueblo se tenía que consagrar, se tenía que santificar porque ahí en cierto modo habitaba la presencia de Dios. Levíticos capítulo 26, verso 11-12. Y esto es uno de los temas muy importantes que se desarrollaría a lo largo del Nuevo Testamento, donde la presencia de Dios estaría en nosotros y se cumple en Jesucristo. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es precioso porque el Levítico nos muestra la presencia de Dios en cierto modo en el santuario, pero ahora en el Nuevo Testamento sale de ese santuario y se hace carne, el Hijo de Dios. Porque dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces es importante de comprender esto, queridos hermanos, cómo Dios siempre ha querido estar con su pueblo, pero nosotros nunca hemos querido, en cierto modo, como el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel siempre la desobediencia llevó pues el castigo, en cierto modo, por su propia desobediencia, no de Dios, por sus propios actos. Ahora, en el creyente individual, no solamente Jesús se hizo carne, sino también Jesús se manifiesta en nosotros, querida iglesia. Primera de Corintios 6:18 no solamente nos habla que en Levítico nos habla acerca de lo que se hacía en el tabernáculo, era con el objetivo de que el pueblo viviera más cerca de Dios, y Dios era el sueño de Dios, no era el sueño del hombre, era el sueño de Dios, porque el sueño del hombre siempre es vivir apartado de Dios, pero el sueño de Dios es siempre vivir cerca de nosotros, y tan cerca que lo dice 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios nos habla que nosotros nos volvemos ese templo de Levíticos. Básicamente lo que nos está enseñando el estudio, 6, 14, 18. Dice, no os unáis, sí, 14. No os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque compañeros tiene la justicia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliad, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Ojo aquí, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es, podemos ver, fíjate que podemos ver que el Espíritu de Dios es, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Fíjese usted cómo el Antiguo Testamento se entrelaza con el con el Nuevo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento se entrelaza con el Nuevo Testamento. Discúlpenme ahí. Pero, hermanos, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. El tema fundamental del libro de Levíticos es el templo de Dios, la santidad del pueblo de Dios, porque Dios es santo, y cómo se imparte en el Nuevo Testamento, cómo Jesús es ese tabernáculo, para que ustedes me entiendan, y cómo nosotros somos ese tabernáculo donde habita la presencia de Dios. En el tabernáculo habitaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ahora en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia, Efesios, vamos a ver si encontramos aquí Efesios. Entonces, fíjense ustedes, querida iglesia, cómo el antiguo se forma con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros ni adivinizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él morará en nosotros. Entonces, fíjese que es algo precioso lo que nos ilustra Levíticos, ¿no? La presencia de Dios habitaba que en el entonces en el tabernáculo, y ahora como la presencia de Dios habita en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? La santidad y la pureza que tenía que tener el pueblo de Israel. Y estos son temas muy fundamentales, como dice ahí, los cuales nos acercan acerca de la muerte de los hijos de Aarón y Nadab, que presentaron un fuego extraño en el capítulo 10 de Levíticos 1:2. El porqué de estos temas
Estos temas son muy centrales y nos explican la importancia de la presencia de Dios en la morada del medio de su pueblo, que es lo que no debemos olvidar. Somos morada de Dios y que Dios nos ayude. Ahora, en la iglesia, en este Nuevo Testamento, Dios está presente en nosotros como su pueblo. Obviamente de una manera distinta. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios que mora y de manera en cada uno de nosotros. Y el tema central de estos tiempos es la pureza, la santidad en el ámbito espiritual. Ahora, ya no son necesarios los procesos o los rituales que se hacían en Levíticos para la purificación física del libro de Levíticos, como yo lo expliqué al comienzo. Ahora, ¿qué es lo que se nos resalta? La pureza del corazón. Eso es lo que debemos tener, una pureza en el corazón y una realidad que aún se mantiene en el pueblo de Dios. Tener esa pureza. Hebreos 9:13. Mira lo que dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los corderos y de los machos cabríos y las cenizas de becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué precioso, hermanos. Estos versículos se los regalo, por favor, léalo desde su casa, 10:21. Es algo precioso y también en un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Purificación, querida iglesia. Entonces es importante que logremos entender que el Antiguo Testamento nos logra entender la pureza, ¿no? La pureza de corazón. Dios habita en medio de su pueblo. Libro de Levíticos, Dios nos recalca el libro de Levíticos es la pureza. Todo el sistema del sacrificio, la purificación nos enseña que Dios siempre ha querido habitar en su pueblo. Eso es una idea central. Hermanos y hermanas, siempre Dios ha querido habitar en su pueblo. Levíticos 26, verso 12, nos habla eso importante, querida iglesia. Siempre Dios ha querido habitar en su pueblo. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levíticos 10, verso 12, y eso es lo que siempre Dios ha querido. Siempre Dios ha querido estar con su pueblo. Y ese es el objetivo del libro de Levíticos. A través del tabernáculo, la presencia de Dios estaba ahí cerca a su pueblo. 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima, Apocalipsis 24:4, de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Siempre Dios ha querido estar con su pueblo, querida iglesia. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece el libro? Déjame comentarios. ¿Qué te parece el libro de Levítico? Genial, ¿no? Recuerde que estamos finalizando con esta clase, estamos finalizando este precioso libro. Los atributos de Dios. Los atributos son las cualidades de Dios. ¿Listo? Dios es santo, capítulo 11 nos muestra la santidad. Dios es accesible, perdóname. Dios es glorioso. Dios es accesible, perdóname, accesible. Entonces, ahí vamos a encontrar en el libro de Levíticos, permíteme un momentico, vamos a encontrar estos atributos que usted diga, Dios mío, yo nunca aprendí nada. Vea, estamos aprendiendo que el libro de Levíticos es, eh,
Es fácil, accesible, quiere decir de que en cierto modo es fácil de alcanzar, cómo Dios se acerca, cómo el pueblo de Israel se puede acercar de manera tangible, de manera real a Dios. Eso es un precioso libro. Entonces, Cristo está en el libro, Levítico prepara el escenario para los temas teológicos más importantes de la Biblia. En primer lugar, ¿qué me muestra y qué me enseñó toda esta carreta? Mi hermano, no es carreta, nos muestra el sacrificio de Cristo. El sacerdote, él se hizo sacerdote, se hizo sacrificio y nos muestra una perfecta relación con Dios. Y estos temas tiene como un clímax en el Nuevo Testamento, nos enseña acerca de la muerte de Jesús en la cruz, en la expiación por todos nuestros pecados por la humanidad. Y el sacrificio de expiación y el sacerdote, el santuario, apuntan a Cristo. Él se hizo sacrificio, él en cierto modo es el sumo sacerdote y nos, el santuario apunta a Cristo. El sacrificio perfecto, el gran sumo sacerdote del creyente, Hebreos 4:14, diferente a los sacerdotes del Levítico. Él no tiene ningún pecado. Los sacerdotes, sí, de aquel entonces, sí, porque pues no eran perfectos. Los hijos de Aarón, y no ofrece un animal por el pecado, sino que se ofrece a sí mismo como el sacrificio supremo que limpia todos nuestros pecados y gracias a esa obra perfecta, ahora todos los que creen pueden entender, entrar y confiar de manera confiada a la presencia de Dios. ¿Qué te parece el libro de Levíticos? La expiación de Cristo, porque recuerda que el libro de Levíticos habla expiación, expiación, quiere decir la expiación de Cristo. Rociaban, mataban el animal y rociaban la sangre del animal en el expiatorio, encima del altar. Eh, Cristo no solo hace posible el perdón de nuestros pecados, hermanos, sino también hace posible que todos los creyentes en Jesús actúen como sacerdotes, ministrando unos a otros, porque Jesús mismo intercede hoy por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Primera de Pedro 1:5. Entonces, fíjate que es un precioso libro que nos deja muchas enseñanzas. Por favor, recibo las tareas del libro de Levíticos. No me han llegado, me han llegado pocos. Recibo las tareas. Esto es fácil, hermano, no se le exige mucho. Entonces hágalo, hermanitos, por favor. Hagan esa tarea para que pues le suba un punto en la evaluación y no se la tire. Por si se la tira, pues tiene ahí un punto extra. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué precioso estos apóstoles, cómo ilustraban el Levítico en el libro de Levítico al Nuevo Testamento. Ahora, pregunta de reflexión, me la van a contestar y por favor me dan las respuestas por WhatsApp. ¿Cómo el hecho de comprender que Dios es santo debe impactar nuestra toma de decisiones en el día de hoy? ¿Cómo el mensaje del Evangelio me lleva al entendimiento de que si Dios es santo, entonces yo tengo la capacidad para vivir en santidad? ¿Cómo el hecho de que Dios demandará a su pueblo que vivirá en santidad en él? Área familiar, sexual y demás relaciones nos habla a nosotros hoy en el día de como creyentes, de qué forma el sacrificio de Cristo se hace más precioso a tu corazón al entender el libro de Levíticos. Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias por escucharme. Espero que esta clase sea de mucha edificación para ti. Dios les bendiga y muchas bendiciones. Les espero.
Yo les digo, les informo, por favor, estamos adelantando las clases. Entramos a número y de número entramos a Deuteronomios. Por favor, yo sé que es muy difícil porque trabajan y todo, pero yo les quiero adelantar estas clases para que podamos finalizar de manera no tan rápida ni acelerada, sino que podamos ver bien los materiales. ¿Listo? Dios les bendiga grandemente.